Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial porque nos permite nuevamente entender y comprender su palabra y por darnos el privilegio una vez más de encontrarnos por medio de esta pantalla. Ante todo, que sea el Espíritu Santo una vez más tomando control de mis labios, que sea Él dirigiendo la palabra a través de mi persona con todo desenvolvimiento, sabiduría e inteligencia de su Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo un tema maravilloso que el Señor puso a través de enseñanza. Me ha encantado esta palabra de una manera hermosamente. Ha trabajado en mí. Y es importante que entendamos el día de hoy el tema. Dice, la fe tiene riesgo. Muchas veces nosotros estamos en la vida y vamos a tener que arriesgar muchas cosas. Muchas veces vamos a ir a lugares donde realmente estamos pasando por riesgos. Por ejemplo, cuando vamos para un viaje y por ejemplo vamos a pasar por carreteras muy angostas donde son muy peligrosas, pero tenemos que pasar por ahí porque es un viaje. Arriesgamos nuestra vida, arriesgamos literalmente en ese momento que pueda pasar y nos encomendamos en la presencia de Dios y le decimos, Señor, vamos delante de tu presencia, ayúdanos, cúbrenos, protégenos. Este lugar realmente es un lugar peligroso, estoy arriesgando esto, pero tengo que pasar por aquí porque tú sabes que tengo que hacer esto. Y hay momentos en nuestra vida donde realmente vamos a tener que arriesgar muchas cosas, pero cuando hablamos de la fe, no nos damos cuenta que la fe viene conjunto con algo. Cuando el Señor me transmitía esta palabra y me hacía entender que muchas veces nosotros estamos llenos de fe, muchas veces tenemos fe de que el Señor haga algo, tenemos fe de que Dios se revele, tenemos fe que el Señor se manifieste, de que cosas grandes el Señor nos ha prometido y tengo fe de que Dios va a hacer algo y tengo fe de que el Señor me prometió y tengo fe que el Señor me ha dicho y me ha declarado. Pero cuando nos damos cuenta y empezamos a empezar, como quien dice, a escudriñar las palabras de la escritura, yo meditaba que la fe venía junto con algo. ¿Y qué es eso? Que lo que viene con la fe, Mendeli, es riesgo. Literalmente yo anoté aquí, si actúas creyendo a Dios y no estás arriesgando algo, entonces no es fe. Y yo digo, Dios mío, definitivamente esto tocó mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros creyendo, pero no nos estamos dando cuenta que junto con esa creencia o esa fe que tenemos hacia Dios, siempre estamos arriesgando algo. Siempre hay algo por delante que el Señor muchas veces nos prueba o nos pide. Y literalmente ahí es cuando es la verdadera fe. Porque cuando nosotros tenemos fe, muchas veces ponemos a riesgo muchas cosas porque el Señor necesita probar nuestro corazón. Y tengo muchas personas bíblicamente que podía sacar hasta un libro a raíz de estas personas que actuaron con fe, pero arriesgando muchas cosas o muchas áreas de su vida. Entonces, cuando realmente nosotros arriesgamos muchas cosas o cosas que el Señor nos está pidiendo o estamos arriesgando áreas de nuestras vidas que el Señor está probando, esa es la verdaderamente la fe que nosotros deberíamos de estar hoy en nuestras vidas presenciando, esa fe que realmente tenemos pero estamos arriesgando un matrimonio, esa fe que muchas veces tenemos pero estamos arriesgando una carrera, esa fe que tengo en cosas grandes pero estoy arriesgando mi vida, esa fe que estoy arriesgando mi reputación, esa fe que realmente tengo, pero estoy arriesgando mi economía. Es importante que el día de hoy entiendas que si tú tienes fe, también vas a tener un riesgo de algo, de perder algo, de ser aprobada delante de Dios. Y voy primero con Abraham. Abraham fue un hombre que realmente recibe un llamado de parte de Dios. Y lo primero que Dios le dice, ahora deja tu familia, ahora deja tu parentela y sal de la tierra donde tú eres, de donde tú naciste, donde estás acostumbrado a tu tradición, a los alimentos de tu tradición, a lo que realmente es tu vida, la comodidad para yo llevarte a un nivel superior, para yo entregarte una tierra a ti para que seas padre de multitud, pero muévete
y camina. Aquí nos damos cuenta que Abraham tenía fe a algo que Dios le estaba diciendo, algo que Dios le estaba dando, algo que Dios le estaba entregando, pero primero estaba arriesgando su comodidad, su familia, estaba arriesgando muchas áreas de su vida. Y yo decía, Dios mío, definitivamente el que realmente no entiende lo que es arriesgar por tan solo creer en cosas grandes, en cosas maravillosas que tú tienes para nuestra vida, entonces no tiene fe. La vez que vemos en la vida de Abraham, por eso le dicen el padre de la fe, porque realmente si te pones a ver Dios como que todo lo que le pedía o todo lo que realmente ponía a Abraham era algo para que él actuara por fe. Y vemos a un hombre obediente, un hombre temeroso, un hombre que realmente se arriesga a todo lo que Dios le pide. Y vemos cuando Dios le pide a su hijo. Aquí no nada más ya Abraham había sido probado para que saliera, ya había pasado ese proceso, ya había pasado esa prueba. Aparentemente Dios necesitaba como que en la vida de Abraham estar como seguro si de verdad lo que de Abraham le decía o lo que Abraham hablaba con él en intimidad era seguro lo que las palabras. Y muchas veces nosotros vamos a estar como Abraham. Son niveles que tenemos que subir. Dios pone una prueba ahorita y aparentemente esta prueba es fuerte, la pasamos, quedamos delante de los ojos de Dios aprobado, pero tenemos que alcanzar una fe superior. Y para alcanzar esa fe superior tenemos que subir de nivel. Y para subir de nivel tenemos que ser aprobados con algo que el Señor nos va a pedir. Y no es cualquier cosa, porque todo lo que Dios nos pone a prueba y que nos exige a nosotros tener fe es realmente algo que nos va a poner a riesgo de algo que tenemos en el corazón. Y ahí es cuando Dios le pide a su hijo único. Eran dos hijos, pero Dios sabía que para el corazón de Abraham, el que estaba más inculcado, penetrado en su corazón era Isaac. Y Dios le dice, dame a tu hijo, el que amas, tu único hijo. O sea, Dios le dice, el que más amas, a ese es el que te estoy diciendo que me des. Aquí vemos que él arriesga ahora no salir de una tierra, de su comodidad, de su propia vida, sino ahora él arriesga en ese momento, era algo que tenía en su corazón, que era de su linaje, que era de él, de sus extrañas, y era su hijo. Entonces aquí vemos la manera que él tenía fe, pero tenía que arriesgar algo. Es decir, que esto genera dolor, esto genera sacrificio, genera genera lágrimas, sufrimiento por una u otras cosas, porque son cosas importantes que realmente vamos a tener que entregarle a Dios, pero al mismo tiempo vamos a tener la fe y la certeza de que Dios se va a revelar y se va a manifestar, porque Abraham estaba seguro que él subía con el niño, pero él bajaría con el niño también, porque él le dijo a los siervos, nosotros bajaremos porque vamos a subir y adoraremos. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar, yo voy a subir, yo voy a intimar, pero yo sé que Dios se va a revelar. Su fe y su convicción era muy grande. Su fe y su convicción sabía que tenía un riesgo muy grande, pero también sabía que la victoria era grande. Cuando tú y yo estamos arriesgando cosas grandes, sabemos que cosas mayores vienen, porque Dios nunca va a pedir algo que realmente Él no pueda recompensar mayor. Dios nunca va a pedir algo que realmente Él sepa que nosotros no podamos darle. Siempre les digo a las personas, Dios nunca te va a exigir o nunca te va a pedir algo que tú no le puedas dar. Él siempre nos va a pedir a la medida que Él sabe que nosotros tenemos la capacidad, la resistencia de dar. Y muchas veces vamos a tener que arriesgar cosas grandes, cosas que realmente son valiosas para nosotros, para poder demostrarle a Dios que sí tenemos fe y que vamos a creer de que Dios se va a revelar para cosas mayores en nuestra vida. La otra persona es Jairo. Jairo es una de las personas que realmente como hombre importante o como una persona con posición, una persona que realmente nos demuestra bíblicamente. Jairo fue una persona que tuvo que arriesgar en ese momento las voces de alrededor para creer lo que Jesús le estaba diciendo y lo que Jesús le estaba hablando. Una de las cosas que vemos aquí, que a lo mejor las personas dirían, mira, Jairo, es una persona importante, tiene una buena posición, pudiera ir a muchos lugares, a lo mejor pudieran estar criticándolo cuando él estaba esperando a Jesús, habían personas que a lo mejor lo conocían
Incluso cuando él llega a la casa con Jesús, muchos decían que ya su hija estaba muerta, pero él en ese momento estaba regando a lo mejor su posición, estaba regando muchas cosas que eran valiosas, específicamente el tiempo que le estaban dando, que ya no fastidiara al maestro porque su hija estaba muerta. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo prefiero arriesgar a mi hija y que espere un poco más en ese lugar para que Dios se manifieste, para que Jesús haga el milagro, porque yo creo que Él puede hacer algo mayor por ella. Me están diciendo que está muerta, pero yo creo de que Él la puede resucitar. Entonces, yo puedo creer la palabra que Él me está diciendo. Cree solamente, no temas. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a este hombre llamado Jairo. Y ahí nos damos cuenta cómo realmente él recibe su bendición. Tuvo que arriesgar el tiempo, tuvo que arriesgar esos comentarios en ese momento de esperar de que Jesús primero sanar a la mujer de flujo de sangre, que él primero tuvo que ver el milagro de la mujer de flujo de sangre para poder ver después el milagro de él. Aquí nos damos cuenta que él dice, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar, no importa en el tiempo lo que estén diciendo, en este momento que ya mi hija está muerta y que no fastidie más a Jesús, eso puede ser verdad, me estoy arriesgando, yo pudiera ir a un médico, yo pudiera ir a una clínica, yo pudiera correr ahorita, pero yo creo en lo que Jesús me está diciendo. O sea, estoy arriesgando de que pueda pasar cualquier cosa, pero estoy creyendo porque tengo fe de que algo grande se aproxima. Entonces, cuando tú ves bíblicamente que estas personas exhiben siempre que tuvieron que arriesgar algo, que tuvieron que sacrificar algo, tuvieron mayores recompensas por tan solo creer las locuras del reino, porque son locuras. Dice, por ejemplo, estaba aquí pensando, la mujer de flujo de sangre en ese momento, dice la palabra que había una multitud. Recordemos que esta mujer prácticamente estaba inmunda porque ella estaba con flujo de sangre. Aquí podemos ver que ella pudiera arriesgar en ese momento que le pudieran hacer algo, porque ella no podía tocar realmente algo que estaba santo, que era Jesús. ¿Por qué, Deli? Porque ella estaba impura, ella estaba con el periodo, con la menstruación, esta mujer estaba sangrando, tenía muchos años, pero ella se arriesga en ese momento de que la vea alguien que la atrape por su propia vida, que le quiten la vida, con tan solo de arriesgarse y de tocar. Esta mujer, la Biblia nos representa a través de sus escrituras, nos hace entender que ella se arrastró, ella se humilló, ella se lanzó en el piso para tocar ese manto, para poder jalar su milagro. Aquí nos damos cuenta que ella arriesga en ese momento que le pudiera pasar algo en su propia vida, de que la pudieran agarrar, de que ¿qué haces tú tocando algo santo? ¿Qué haces tú tocando algo sagrado cuando tú eres inmunda, cuando estás impura? Y aquí nos damos cuenta que ella no le importó, ella arriesgó en ese momento su propia vida para tan solo obtener en ese momento su milagro, y demuestra la fe. Y muchas veces nosotros vamos a estar como Abraham, muchas veces vamos a estar como Jairo, muchas veces vamos a estar como la mujer de flujo de sangre. Vamos a tener que arrastrarnos, vamos a tener que sacrificarnos como Abraham, vamos a tener que sacrificar cosas que representan cosas mayores en nuestro corazón. Vamos a tener que pasar como Jairo, que realmente se burlen en nuestra casa, que se burlen de nuestra vida, que a lo mejor la gente comente, que a lo mejor aparentemente estemos quedando como ridículos, que como a lo mejor muchas veces estemos en la boca de muchas personas porque tan solo le estoy creyendo a Dios por arriesgarme de mi reputación, de lo que estén diciendo, de lo que estén hablando, pero ahí yo estoy demostrándole la fe a Dios, ahí yo estoy demostrándole la confianza que le tengo a Él. Otra persona que tengo aquí anotado, Noé. También hablo de reputación y hablo del riesgo que él tenía. El riesgo de Noé fue mayor porque Noé fue realmente una persona que tenía el mundo al revés a lo que Dios le estaba diciendo que él hiciera.
Es decir, que muchas personas a lo mejor a Noé dirían, este sí es verdaderamente, este está loco, está trastornado, porque está haciendo mucho sol y está diciendo que viene un diluvio, está construyendo una arca, dice lo que supuestamente Dios le está diciendo que va a hacer cosas, Dios sobre la tierra, pero nosotros no estamos viendo evidencia, este está loco. Yo me imagino la reputación, las burlas, las críticas, las murmuraciones que se tuvo que calar Noé por tan solo arriesgarse en medio de una multitud para poder ganar a su familia y ganar su alma. Muchas veces vamos a estar en las condiciones de Noé, van a venir personas a burlarse, a señalarse, pero tu fe tiene que ser mayor. Van a venir a personas a criticarte, a señalarte, a murmurar, a comentar, a hablar, a divulgar, pero ese es el riesgo que estás haciendo para demostrarle a Dios la confianza y hacerle entender que tu confianza y tu fe está firme en Él. Y ahí nos damos cuenta nuevamente que siempre tenemos que arriesgar muchas cosas para demostrarle a Dios lealtad y creer que tenemos fe en cosas que Dios puede hacer mayores y distintas en nuestra vida. Cuando ves en la Biblia gente que pudo alcanzar cosas grandes de parte de Dios, gente que pudo agarrar cosas grandes, gente que pudo ser diferente, gente que pudo demostrar de que Dios sí podía hacer cosas mayores y que agarra lo menos vil, lo menospreciado, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, fueron gente que se atrevieron a arriesgar su propia vida y arriesgar cosas que eran importantes para ellos. Vemos también los tres jóvenes. Estos tres jóvenes tenían el mundo entero también prácticamente en contra de ellos. Aquí nos damos cuenta que el rey y toda aquella multitud estaban adorando a dioses. Querían en ese momento adorar a un Dios que el mismo rey había, como quien dice, exigido que adoraran. Y aquí nos damos cuenta que tres personas se levantaron a arriesgar su propia vida por tan solo demostrarle la fe y la confianza a la gente que pudieran entender que ellos tenían hacia Dios. Y cuando ellos hicieron algo diferente, el mismo Dios se les reveló en ese lugar del fuego. Y ahí es cuando realmente vemos que estas tres personas, estos tres hebreos, nos demuestran a nosotros que tuvieron que arriesgar para ver cosas mayores, para ver la gloria de Dios sobre su vida, para ver el respaldo, para ver cómo Dios realmente podía ayudarlos de todo lo que realmente muchos apostaban que no iban a salir de ese horno. Ahí es cuando muchas veces a nosotros se nos va a levantar ese horno, nos lo van a prender 7 veces más. Muchas personas van a decir, no vas a salir del horno, no vas a poder salir de esa prueba, no vas a poder salir de ese conflicto, por tan solo querer supuestamente agradar a tu Dios, pero tu Dios no se ve, no veo la manifestación de Dios, no veo que Dios te ayuda, no veo que Dios te levanta, pero ahí es donde realmente tú vas a decir, tengo que arriesgar tu comentario, lo que digas, lo que estás viendo de mí, lo contrario de lo que estás viendo, de lo que Dios me está hablando, de lo que Dios me está diciendo. Y ahí es donde realmente se te revela lo que Dios va a hacer en tu vida. Muchas veces nosotros tenemos que entender que la fe viene siempre con riesgo de muchas cosas. Los tres hebreos eran personas jóvenes. Ellos podían en ese momento no agarrar y meterse en el horno, porque tan solo ellos querían adorar a Dios, porque tan solo querían demostrarle a Dios que ellos no se iban a contaminar, que ellos sí tenían dominio propio. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Es lo que nosotros necesitamos levantarnos, a demostrarle a una generación y a demostrarle a todos los que no quieren adorar a Dios que nosotros sí vamos a adorar, aunque nos critiquen, aunque se burlen, aunque se señalen. Que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, que Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio, que nosotros nos vamos a levantar con todo el dominio a no ser igual que ellos, que nosotros sí nos vamos a regar a lo que
que sea para poder agradar a nuestro Dios, y que nuestra adoración no se la daremos a ningún Baal, sino que se la daremos a Dios, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y nosotros somos esas personas que en medio de nuestra fe adoramos en espíritu y en verdad, mientras aunque tengamos el mundo al revés en lo que Dios nos ha dicho y en lo que Dios nos ha hablado. Esa es la parte que deberíamos de entender muchas veces. La mujer que realmente se arriesga de que la mataran, la mujer que realmente no estaba, como quien dice, en sus mejores condiciones como para agradar a Dios, porque era una mujer que se prostituía, una mujer que estaba realmente su vida haciendo lo incorrecto. Pero esta mujer hizo un acto de compromiso, un acto de pacto. Esta mujer guardó a los hombres de Dios, y ella dice en ese momento que si ellos se acordaran y ellos hacían un acuerdo con ella por tan solo de ellas guardarlos allí para cuidar su familia. Esa mujer en este momento está en riesgo de que la mataran a ella. ¿Por qué? Porque estas personas estaban escondidas en su casa, y ella no le importó el riesgo que podía pasar por tan solo que ella y su casa estuvieran a salvo. Y es algo que nosotros deberíamos entender. Muchas veces vamos a estar en riesgo que tan solo nosotros tenemos que decir, tengo que ser como Noé y tengo que ser como Ra. No me importa, porque yo y mi casa adoraremos y serviremos a Jehová. Y para poder ser salvos vamos a tener que arriesgar muchísimas cosas. Moisés, el hombre que realmente Dios nos demuestra a través de su palabra, que no tenía en ese momento ni la forma, ni el dialecto, ni la manera de hablar, no sabía a lo mejor leer bien, o sí podía que saber leer bien, o hablaba bien torcido, como a veces yo, y vemos aquí que un hombre realmente no se sentía capacitado, no se sentía una persona con buena reputación, con buena posición como para agarrar el llamado de parte de Dios. Pero aún así, él arriesgó que se burlaran a lo mejor cuando hablara, porque a lo mejor era tartamudo, a lo mejor no sabía hablar bien. Las veces que tuvo que él arriesgar su vida para que el pueblo no lo apiedrara, no lo maltratara por tan solo de agradar a Dios. Y muchas veces vamos a servirle a personas, vamos a hablarle y dirigir a personas que nos van a querer apedrar, que nos van a querer señalar, que nos van a querer murmurar, como Aarón y María, que era su hermana, Miriam. Ahí nos damos cuenta cómo él mismo se levanta en ese momento a creerle a Dios en medio de un pueblo que le había dado numerosamente, y él dice, ¿sabes qué? Yo creo de que Dios está conmigo, yo arriesgo mi propia vida, aunque el mismo pueblo muchas veces se levante contra mí, por tan solo demostrarle lealtad y fe a Dios, y que tengo fe hacia Él. Entonces, Daniel, vamos a Daniel. Daniel literalmente es uno de los libros más importantes para mí. Me encanta la vida de Daniel. Y yo, cuando leo el libro de Daniel, literalmente era un hombre muy, muy temeroso ante la presencia de Dios. Cuando tú lees el libro de Daniel, específicamente en el libro donde está el foso de los leones, él literalmente nos enseña a nosotros lo que es la lealtad, la obediencia en medio de la injusticia. En medio de la injusticia, porque él no había hecho nada malo. En medio de la envidia y en medio de la rivalidad que se tenía que enfrentar él, en medio de todo lo que realmente le rodeaba. Muchas veces no va a pasar como Daniel. Vamos a tener que tener esa fe en medio de la rivalidad, de la envidia, de la hipocresía, en medio de la arrogancia, en medio de todo lo que se levante en ese trabajo, en tu propia casa, con tus amistades, en la universidad, en cualquier círculo que te puedas encontrar, y tienes que bregar con todo eso y demostrarle a todo aquel que cuando te metan en el foso de los leones, ahí es donde tú vas a tener la certeza y la fe de que no vas a morir, sino que vas a vivir para contar las maravillas de tu Dios. Y cuando tú ves a un Daniel metiéndolo en el foso de los leones,
Cuando tú ves que lo meten, Él no se impone, Él dice, tengo que ir al foso, porque es que ahí donde me van a meter, ahí es donde Dios se va a revelar. Mi propia vida está en peligro de que los leones me coman, de que los leones me atrapen, pero yo sé que Dios va a cerrar la boca de los leones. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces vamos a tener el riesgo de esos leones alrededor de nosotros, que nos quieran devorar, que nos quieran comer, pero el mismo Dios se va a encargar que te arriesgue para que tengas la fe en ese momento de que Dios le cierre la boca de lo que te están criticando, de lo que te están señalando, de lo que se están murmurando, de lo que se te están levantando en cualquier lugar. Pero no importa, porque tu fe y tu convicción es que no estás sola, no estás solo y que Dios va a obrar. Lo que te quiero hacer entender el día de hoy es que la fe tiene riesgo. Y si tú el día de hoy estás creyendo, pero no estás arriesgando algo, entonces eso no es fe, porque literalmente cuando tú tienes fe, hay algo que siempre te va a exigir de arriesgar. Puede ser tu reputación, puede ser el trabajo, puede hacer el tiempo, puede hacer muchas cosas que te está demandando a tu vida a demostrarle a Dios que por encima de eso que tienes que arriesgar, tú vas a seguir creyendo. Sea bien tu matrimonio, sea tu comunión con tus hijos, sea tu trabajo, sea la área de los estudios. Mira, yo no lo sé, pero tú y Dios sí saben. Y lo que quiero venir a decirte es que lo que te estás el día de hoy arriesgando de lo que a lo mejor te están murmurando, señalando, criticando, levantándose contra ti, eso es la convicción de que tienes fe y que por encima de eso vas a creerle a Dios de que Él va a meter su bendita mano. Te llevo al libro de Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Uno de los versículos más famoso, vamos a decirlo así bíblicamente. Se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos o de los que retroceden, como dice la palabra, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero leerla en varias versiones. La TLA dice lo siguiente: los que me son fieles en todo, confíen en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Recibimos la salvación por confiar en Dios. Eso fue lo que le pasó a Rahab. Ella recibió la bendición por confiar en los hombres de Dios y que Dios le estaba dando, como quien dice, la oportunidad a esta mujer de ser salva, ella y su casa. Vemos a Noé, la salvación llega a él y a su casa por creerle, por no retroceder, por avanzar, por creerle a Dios y por arriesgar su vida, por arriesgar la reputación, los comentarios, lo que estaban diciendo. O quizás a Rahab también, vemos aquí que a lo mejor estaba en ese momento con miedo, con temor, ¿qué va a pasar conmigo si me descubren que yo tengo estos hombres, si me matan? Pero vemos aquí que ella no retrocedió, ella avanzó. Abraham no retrocedió, él avanzó. Jairo no retrocedió, él avanzó. Los 3 hombres hebreos no retrocedieron, avanzaron. Daniel no retrocedió, avanzó. Moisés no retrocedió, avanzó. Cuando tú ves a gente que pudo alcanzar cosas grandes en la vida con Dios, bíblicamente no era gente que realmente estaba caminando con Dios jugando, estaban arriesgando, pasando lágrimas, dolores, sacrificios, cosas difíciles para poder alcanzar cosas mayores. Que realmente vas a alcanzar cosas mayores con Dios si no estás arriesgando, sufriendo y pasando lágrimas fuertemente con sacrificio. La fe viene con riesgo, con cosas que muchas veces vas a tener que dejar y perder para poder demostrarle lealtad y confianza a Dios y hacerle entender que tú crees que por encima de eso Él puede ser algo.
Cuando Abraham subió con su hijo, él sabía que Dios iba a revelarse y se iba a manifestar, pero tenía que arriesgarse de demostrarle a Dios que el niño, que su hijo iba a ser el sacrificio. Muchas veces el sacrificio, lo que le vas a entregar a Dios son cosas que realmente duelen, para poder demostrarle a Dios confianza, para que acciones en obediencia y no con palabras nada más, porque hay muchas personas que realmente accionan con palabras hacia Dios, pero no le demuestran la acción del comportamiento de lo que están hablando. Y esto no se trata de mucha promesa hacia Dios, Dios te prometo, yo te prometo. Tú tienes que accionar a lo que le estás diciendo, demostrarle acción a Dios para que tú puedas decirle: estoy arriesgándome que me critique, estoy arriesgándome, Señor, que me señalen, me estoy arriesgando que perdí esto, estoy arriesgándome que yo amo esto y te lo estoy entregando, pero no importa, porque yo sé y tengo la convicción, como dice Hebreos 10, 38, 39, de que yo creo, Señor, que no soy de las que voy a retroceder, sino de las que voy a avanzar, de las que te voy a agradar, porque no quiero dejar de alcanzar tu misericordia, sino que yo sé que esto va a ser para la salvación mía y de mi generación. Hebreos 11. Hebreos 11 dice la palabra: es pues la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Abraham, cuando estaba ofreciendo a su hijo, él tenía la certeza de que Dios iba a hacer algo. Él tenía la certeza de que Dios se iba a revelar. Él tenía la certeza de que alguna sorpresa Dios le tenía en ese momento, pero su convicción no estaba en ese momento de ver de qué lo que Dios le iba a dar, que cómo Dios le iba a dar el corderito. Él no estaba viendo el corderito, él estaba viendo el hijo. Muchas veces nos va a pasar como Abraham, vamos a tener que dar el sacrificio y estamos viendo el sacrificio y estamos viendo el sacrificio, pero no estamos viendo en ese momento lo que Dios nos va a dar, lo que Dios se va a revelar, porque estamos entregados viendo nada más en el sacrificio, pero no tenemos en ese momento la convicción de lo que no estamos viendo. Es pues la certeza de lo que se espera. Estoy esperando, estoy creyendo, estoy anhelando. Dios está diciendo, Dios me está hablando, estoy todavía esperando, tengo fe, me estoy arriesgando, pero la convicción es que todavía no estoy viendo nada. Aunque Dios me haya dicho, aunque Dios se me haya revelado, aunque Dios se me haya manifestado, me está dando una promesa. Necesito ser como Abraham, necesito ser como Jairo, necesito ser como Noé, necesito ser como estos hombres que alcanzaron la gracia de Dios por tan solo de arriesgarse. Dice, porque ellos alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, está diciendo la palabra que ellos alcanzaron testimonio. Para tú alcanzar buen testimonio tienes que muchas veces tener fe, y para tener esa fe, esa convicción muchas veces de que Dios puede hacer algo, también tienes que arriesgar muchas cosas mayores. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve se fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos fue creado de lo que no estaba. Dios fue el que formó, el que declaró, el que habló, y se fueron formando las cosas. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que por sus palabras fueron hechas todas las cosas. Muchas veces Él nos da la palabra, pero no están materializadas lo que nos está diciendo, pero estamos creyendo la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una de las cosas que me toca aquí el corazón ahorita es por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Esto me llama la atención porque dice la palabra que por la fe que él tenía, él alcanzó excelente sacrificio ante los ojos de Dios. Y lo que vemos aquí, que ese sacrificio lo llevó a la muerte, porque por causa de ser excelente ante Dios, su propio hermano le quita la vida. ¿Sabes qué es lo fuerte? Que muchas veces vamos a tener que arriesgar nuestra propia vida para nosotros demostrarle un sacrificio con excelencia a Dios. Y es necesario que muchas veces nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros amigos, cualquiera quiera venir a quitarnos la vida por tan solo nosotros darle una excelencia a Dios. Que eso era lo que le estaba pasando a Daniel. Por ser excelente, por ser una persona tan excelente hacia los ojos de Dios,
todo aquel se levantó contra él buscando algo que él no tenía. Jesús siempre buscaban de tentarle, de hacerle algo porque realmente era excelente para el Padre. Cuando tú eres excelente hacia Dios, cuando tú quieres hacer las cosas correctas hacia Dios, para que alcances grandes testimonios y gran estima a los ojos de Dios, créeme que vas a tener que arreglar muchísimas cosas que te van a doler. Y tenemos que aprender a vivir con riesgo, entregando cosas que nos van a doler, y en eso van a estar sufrimientos y lágrimas, y vamos a tener que aprender a vivir con la lágrima y con el sufrimiento, saborearlos y aprender a entender que esto es parte de nuestras vidas para nosotros ser excelentes, sacar la mejor versión que tenemos, y por tan solo de ser excelente ante los ojos de Dios y poder nosotros darle cosas grandes a nuestro Padre. Muchas veces queremos que Dios nos dé cosas mayores, que Dios nos dé cosas buenas, que Dios esto, yo quiero, pero no estamos dispuestos nosotros a dar cosas mayores para Él, no estamos dispuestos para dar cosas excelentes hacia Él, y ahí es donde realmente nosotros tenemos que decir, ¿qué le estoy dando yo a Dios si yo le estoy pidiendo tanto a Dios? O sea, ¿qué es el sacrificio? ¿Qué es lo que me está costando? ¿Qué es lo que realmente me duele? ¿Qué es lo que realmente me cuesta lágrima que le estoy entregando por encima de todo, por yo tan solo ser excelente ante Él, por encima de lo que realmente digan o hablen? Pero yo creo de que Dios puede recompensar mis lágrimas, que Dios puede recompensar este tiempo, que Dios puede recompensar mi sacrificio, que Dios puede recompensar esas horas de oración, esas horas de ayuno, esas horas que me levanto en la madrugada, de esas horas que muchas veces nadie ve, pero yo agarro para leer la Biblia. O sea, yo estoy sacrificando ¿qué? Porque muchas veces le exigimos a Dios, pero no sacrificamos nada. Nosotros necesitamos leer la Biblia y autoanalizar que muchas personas alcanzaron cosas grandes, pero porque sacrificaron muchas cosas grandes también. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, quien daba testimonio. Y todavía hablamos de alguien que dio una excelente ofrenda hacia el corazón de Dios. Fue el mismo Dios que realmente se encargó de dar ese testimonio de Abel. Es el mismo Dios que se encargará de exhibirte. Es el mismo Dios que se encargará de honrarte cuando tú te sacrificas, cuando tú lo honras, cuando realmente te arriesgas por ponerlo en primer lugar a Él, por encima de tu reputación, de tus lágrimas y de lo que tú puedes sentir. Hay personas que le piden a Dios recompensa, pero ellos no están dándole a Dios ni siquiera nada. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta parte lo voy a dejar hasta ahí. Esta parte me encanta porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si yo no me arriesgo y no tengo fe, es imposible de yo alcanzar la gracia de Dios, una estima de que Dios me tome en cuenta, porque no estoy creyendo de que Él puede hacer algo, no estoy creyendo de que Él puede mirarme, no estoy creyendo de que Él puede manifestarse, de que Él se puede arriesgar, de que Él puede manifestarse en lo que yo estoy viviendo. Me estoy arriesgando, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo lágrimas, estoy sintiendo el sacrificio. Entonces yo tengo la convicción de que algo Dios puede hacer, porque estoy creyendo que por encima del sacrificio Dios puede hacer algo. Millones de personas, cuando tú terminas el libro de Hebreos 11, capítulo 11, te das cuenta que todas estas personas están nombradas en este libro como de especialidad, pero por la fe. Y todas estas personas que están anotadas ahí, siempre tú lees sus vidas y tuvieron que arriesgar. No, el Abel tuvo que arriesgar su propia vida, su hermano lo mató por agradar a Dios y por darle un sacrificio a Dios, por darle una ofrenda, por darle lo excelente. Noé en ese momento pudo, me imagino, recibir murmuraciones, críticas, burlas por armar un arca cuando el sol estaba, como quien dice, más fuerte que nunca. Y ahí nos damos cuenta que todas estas personas, Abraham, Sara, todos están nombrados por la fe,
ellos alcanzaron buen testimonio, pero todos tuvieron que arriesgar algo. El día de hoy te vengo a decir, si tú tienes fe y tú le estás creyendo a Dios y Dios te ha prometido algo y Dios está haciendo cosas y quiere hacer cosas mayores contigo, créeme, siéntate a autoanalizarte. ¿Qué es lo que estás arriesgando? ¿Qué es lo que le estás entregando a Dios? Porque de lo que le estás entregando, de lo que te está costando, de lo que estás sintiendo, el sacrificio que está saliendo, que muchas veces no lo quieres hacer, eso es lo que realmente Dios toma. La excelencia de ese sacrificio, la excelencia de esas lágrimas, la excelencia de ese dolor, la excelencia de eso que estás entregando, porque tú crees que algo Dios va a hacer. Porque tú crees que de cualquier manera Dios se te va a revelar, porque tú crees que Dios se te va a manifestar. Eso es fe. Te bendigo que la paz de Dios el día de hoy te alcance en todo tiempo y en todo momento. Que podamos tener esa convicción como la mujer de flujo de sangre. Así sea arrastrándome, pero yo le voy a tocar el manto y voy a arriesgar mi propia vida por encima de tan solo sacar virtud de Él. Yo te bendigo con la palabra del Señor, que esta palabra no nada más la escuches, sino que puedas ver evidencia de ella, poniéndola en práctica, guardándola en tu corazón para que tenga fruto en ella y puedas vivirla, respetarla, amarla. Y ante todo, que sea el Espíritu Santo todo el tiempo delante de ti y que cada día más pueda crecer y encender esa llama. En una oportunidad pudiera hablarte de esto, pero la fe es un don que Dios nos da. Por eso es que muchos realmente no tienen ni un poquito de fe, porque no es una convicción, no buscan de ganar esa fe, ese don que Dios nos da. La fe es un don que Dios nos da a nosotros. Y hoy necesito que te levantes y Señor, yo necesito tener ese don, pero esa fe tiene que ser como la llama, tiene que ser cada día subiendo, porque yo necesito tener mi fe, el escudo de la fe, que cualquier dardo, cualquier lanza que el enemigo me lance, yo ponga el escudo de la fe, yo ponga esa fe que sea superior a los ataques que el enemigo quiera venir, para yo poder creer que te vas a revelar, para poder impartirle a una generación que estamos hechos de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga.